Gabriel, porque siempre hemos sido amigos. Hace ratito nos pedía uno de nuestros hijos una fotografía de los tres mosqueteros y le digo, más que 30 años después, tenemos mucho tiempo. Les voy a leer algunos apuntes que me despierta, compartir con ustedes, que me despierta la novela, pero desde la parte más general. Posteriormente Javier va a abundar en detalles que son más específicos de algunas de las secciones y luego Gabriel va a compartir con todos nosotros algunas anécdotas muy bonitas acerca de cómo concibió y del proceso de creación de los mismos grados originalmente y quizá también de su revisión. La novela de Gabriel tiene muchas lecturas posibles. ¿Cuál es la característica sobresaliente de este texto? Una prosa trabajada n-dimensionalmente, culta, con ritmos musicales, y para demostrarlo les invito a leer en voz alta sus pasajes y con significados múltiples. El autor utiliza varios tipos de recursos, como la tipografía, las consonancias, los palíndromos y los referentes a obras literarias, la letra de canciones tradicionales y no tanto, las conjunciones de significados, la extrapolación lingüística y lo subliminal, para susurrarnos al oído su y sus mensajes centrales. Esta es una constante en todas las secciones de la obra. El martilleo sutil u obvio de una promesa, la de la solución del conflicto existencial, pero en una proporción magna o divina, según se le quiera ver, a través de la búsqueda paciente y fiel en lo interno. Nos toca presentar un libro que puede ser leído varias veces sin dejar de encontrar novedades, gemas engarzadas por el autor en cada píxel, objetos en capas dentro de las capas, como premios que esperan que el lector saboree el plano superior para abrirse y entregar su contenido y quién sabe, tal vez también disolverse para revelar otro objeto más interno. La obra tiene efectos en el interior del lector como una corriente subliminal de mantras y presencias intuibles, comunicando con golpes semánticos emociones que no pueden experimentarse por ser descritas y logrando provocarlas. ¿Cuál es el tema central, el leitmotiv de esta novela que está estructurada como si fuera un poema sinfónico? En mi opinión, es la ascensión de la conciencia individual a través de la búsqueda introspectiva del amor. Al inicio, solo sabemos que el protagonista está desilusionado de su entorno y que busca el amor, que recrea y reencuentra paulatinamente su naturaleza, la del amor y la propia, en una otredad que es su propia extensión y que solo asegura conducir a la novedad. Los personajes alrededor luchan y desarrollan sus acciones unívocas, como si fueran solo apuntes de personas, captadas en una sola dimensión, la del desencuentro con los otros, sea por su percepción de ellos mismos y de los demás en una forma incompleta, o en los que tienen más claros sus deseos, por la imposibilidad de aceptar, de confluir, de acordar y de amar. Otro aspecto interesante es la versatilidad de géneros, aptamente señalada por Jorge Cantú desde el allá del tiempo y de la existencia. La obra y el material acompañante en la página de internet, que les recomiendo ampliamente, enfatizan la radialidad retratada en su título. Partiendo del centro de un círculo, recorre con los mismos grados números crecientes de conceptos y emociones en cada sección.
En términos de extensión, sin embargo, se percibe como una espiral. Y el inicio, la sección de ciencia ficción culta que versa sobre un conflicto familiar, al que sigue el tratamiento de novela policíaca, luego la crónica, el romance y el clímax, todos son círculos cada vez más breves, aunque igual de ricos en su tramado de significados. En el clímax es, bueno, eso tienen que leerlo. Sin echarles a perder la trama, puedo comentarles que la novela continúa renovando recursos hasta el fin y que para comprender a Mario es tan importante saber lo que siente y escribe como tomar en cuenta lo que calla. La obra en su conjunto comunica, para mí, pero comparto mis reflexiones. En primer lugar, es una especie de manifiesto para la formación de una ciencia ficción latinoamericana. Se ubica en un género de ficción, ciertamente futurista, pero es solo pariente de la ciencia ficción mainstream u ortodoxa. Lejos está la presión por la productividad acelerada y por lo tanto la prosa llana, a veces burda de tan simple, de los grandes autores norteamericanos. Hay una cercanía con el realismo mágico, con enunciados hermosos y contundentes que provocan más a la meditación que a continuar rápidamente el siguiente párrafo para aliviar la tensión y conocer el desenlace. Esta es la parte latina. El autor nos recuerda el género en que inscribe su novela con descripciones de un futuro en las que encontró hace 25 años dispositivos que ahora existen y otros que quizá existirán con el mismo recurso con el que nos presenta la geografía, el lenguaje y los conflictos del Monterrey del futuro. La extrapolación, el trazado de las consecuencias de los gérmenes del entonces hacia lo que viene. Una propuesta, un segundo párrafo sería, u otra lectura, si ustedes quieren, de la novela, sería una propuesta de solución a los problemas humanos, de los porqués y de los paraqués de la existencia. Al crear este ambiente de desencuentro asumido como misión vital, la rebeldía de los personajes ante el poder manifiesto, ante las autoridades, ante la ciencia ciega al individuo, de las cuales toma a la psicofarmacología como un ejemplo, y ante la cultura como un grupo de normas a respetar, mueve a identificarnos con sus personajes y con los diferentes bandos. La redención por el amor, buscada afuera del sí mismo y encontrada finalmente adentro y en un plano superior, que existe en el futuro porque se piensa en el presente, independientemente de su realidad objetiva. Recordarán al lector en varios puntos enseñanzas comunes de muy diversas tradiciones espirituales. Y finalmente es un collage, un conjunto de mitos, de referentes y de confluencias. En la lectura más inmediata verán desfilar hitos, mitos y cimientos de la cultura postmoderna local. Sabrán que el idealismo quijotesco y el cariño de Lewis Carroll por la fantasía tienen un lugar en la búsqueda de este amor, en la representación del microcosmos de ese entonces, con los compañeros escritores del autor, sus amigos, y los recursos señalados por un Julio en su Rayuela y por Edipo y Pigmalión. Un poco por debajo se nota una constante: la denuncia del autoritarismo, sin importar si sus intenciones son buenas o malas, que está depositada en los lazos familiares, en la psiquiatría, la psicología y sobre todo en la psicofarmacología, la gran villana del primer siglo. En las autoridades humanas, en los algoritmos lógicos y finalmente en los movimientos sociales. No lo había leído, Jorge. Bien, voy a tratar también de hablar sin micrófono, porque sí se escucha, ¿verdad? Allá atrás. ¿Sí? A ver, ¿sí está perdido? Si no, lo ponemos. No. Pero está apagado, ¿no? A ver. Sí, da igual. ¿No? Yo creo que está apagado, ¿no? Sí, está apagado.
Pero bueno, creo que sí se escucha, ¿no? Sí, de que mencionaba Antonio a Julio de Rayuela. Digo, algunos que si no nos conocen se preguntarán qué hacen tantos médicos y psiquiatras presentando una novela, ¿verdad? Es un evento literario, ¿verdad? Hace precisamente, bueno, hace 30 años estábamos los tres haciendo el servicio social en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario, el hospital en donde inverna Mario, ¿verdad? Donde va a invernar Mario González, el protagonista de la novela. Y hace 31 años estábamos los tres reunidos escuchando a Julio Cortázar en persona leer sus cuentos en Coyoacán, ¿sí? Entonces desde ahí vienen esos vínculos de hace 30 años, esos vínculos literarios entre los tres y algunos otros amigos, que aquí ahora nos tiene reunidos, más de 30 años después, alrededor de la novela de Gabriel, que es la segunda edición, ¿verdad? Recuerden que esta es la segunda edición de Los mismos grados más lejos del centro, porque la publicación original es de 1991. Entonces ya recorrió varios grados más allá, lejos del centro, ¿sí? Entonces ya se pueden ver también algunos anticipaciones, o sea, porque es una novela también parte de ficción especulativa. No es tanto de ciencia ficción, bueno, sí se puede decir, pero es más como ficción especulativa, o esa pequeña diferencia, esa ficción como que habla más de máquinas y aparatos, aquí también un poco, pero es más como ficción especulativa. Entonces, por ejemplo, un periodista, Armando Díaz, en la novela, usa una tableta, en 1991, una tablet, ¿sí? Trae dice ahí literalmente una tableta, en donde trae como lápiz, que le habla, una pluma que le habla a la pluma y se va escribiendo el texto en la tableta, ¿sí? Entonces, y hay tabletas, en el tiempo no había tabletas. Entonces, son esas cosas que da, por eso la ciencia ficción especulativa, de que el autor trata de, ya saben, what if, ¿no? ¿Qué si las cosas fueran así o fueran así, o hasta dónde pueden llegar, tanto a nivel de ciencia, a nivel de relaciones sociales, de relaciones humanas, ¿sí? Y pues muchas resulta que se anticipan y pasan, ¿no? Yo les quería, sí, yo también pienso que es una novela de amor, es también un thriller policíaco. A mí me gustó mucho el capítulo 2. El capítulo 2 es un thriller policíaco, ¿sí? Porque hay unos asesinatos, ¿verdad? No les voy a dar detalles porque no quiero andar de spoiler, ¿verdad? Porque claro, ahí entonces, ¿quién cometió los asesinatos? ¿Verdad? Así como cualquier película, y se pone muy interesante, ¿sí? Y entonces están investigando un comandante de la policía, Eligio, comillas, y la computadora detective, ¿verdad? Que es Agatha. Entonces, porque ahora ya estamos empieza en el 2027, la novela, el año 2027, o sea, ya empieza en el futuro, ¿sí? Y luego, esto ya ocurre en el año 2039, ¿no? Creo que sí, 2039, y se cometieron unos crímenes antes y luego ya más reciente, y entonces se ponen a indagar. Ese capítulo, el capítulo 2, que es un capítulo de thriller policiaco, súper interesante. Yo seguro que si lo empieza a leer, no lo van a soltar hasta que no sepan, no se desenvuelva, no se encuentre quién es el asesino, ¿no? O los asesinos, ¿sí? Y en ello tiene que ver, interviene Cervantes, Quijote, hay unos niños que son primos de Mario, ¿verdad? Son primos de Mario, hijos de una hermana de la mamá de Mario, que es el protagonista, Mario González, que es un psicoprogramador, ¿sí? Hay que decirlo, es un psicoprogramador, o sea, él tiene 27 años cuando empieza la novela, y él se dedica a programarle emociones a las computadoras, ¿sí? Que es una parte central de la novela, ¿sí? Muy central y muy interesante. Hay una parte en donde le dice a Lucas, así se llama la computadora de la casa, las casas son casas inteligentes en 2027, están reguladas bueno, casi todo es inteligente en el sentido de inteligencia artificial, las cosas están reguladas por computadoras, ¿sí? Entonces Lucas es la computadora de
con resonancias también cortasianas, ¿no? Por la que un tal Lucas de Cortázar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en Lucas hay una parte donde le dice Mario, yo te quiero enseñar a sentir, ¿sí? Pero no como un programa, ¿sí? No porque yo te programe, sí, quiero enseñarte a amar, ¿sí? Pero no porque yo te programe, y vas a decir, no, pues yo te amo, ¿verdad? Porque te lo voy a programar, ¿sí? Sino porque lo sientas, que te nazca, ¿sí? Entonces, y esa es una de las partes más interesantes de la novela, creo yo, ¿sí? Porque, entonces el computador, Lucas, bueno, pues no te entiendo bien, pues claro, yo te voy a decir cosas porque me lo estás poniendo ahí. Entonces, no, pero se trata de que realmente luego lo sientas y que reacciones sin que después generes emociones sin que le estén ahí programados, ¿verdad? Y hay toda una, Gabriel lo fundamenta, esa parte es una parte que también es una novela psicológica en ese sentido, ¿sí? Ahí se justifica acá los psiquiatras, es una novela psicológica. Y Gabriel se mete también, le digo, hizo servicio social en el departamento de psiquiatría, además de tener amigos por más de 30 años psiquiatras, ¿verdad? Que algo platicamos, no sé platicamos muchísimo. Pacientes, y de psicoanálisis y de... Pero no en terapia. Sí, pero no en terapia, sí, no. No le hacíamos terapia grupal, ¿verdad? Entonces, ahí está muy bien trabajado todo ese aspecto y fundamentado, ¿sí? Como este psicoprogramador, ¿sí? Está tratando de programar a la computadora para que desarrolle emociones. Y créanme que hay partes donde de repente ya Lucas es un personaje, es una persona, es un personaje, uno empieza a sentir por las computadoras, porque luego aparece Agatha, que es la computadora detective, y vamos desarrollando afecto de precio por esas computadoras, y de repente se olvida uno que son computadoras, ¿verdad? Y empieza uno a confundirse en ese sentido, porque y luego hay unas partes muy bellas donde, de hecho hay una parte, donde, les voy a leer un pedacito para que vean de qué les hablo, les quiero leer un pedacito, déjenme, para que vean de qué les estoy hablando, donde Lucas, la computadora de la casa, ya conoció a Agatha, la computadora detective, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, Agatha es una supercomputadora policíaca que obviamente está súper blindada y controla, pues nadie se puede meter a su programación y así, porque de eso se trata, ¿verdad? Si a alguien no le vas a vender ahí zapatos al zapatero, ¿verdad? Pero Lucas está súper programada por Mario, ¿sí? Y entonces hay un momento en donde Lucas se empieza a meter a Agatha, ¿sí? O sea, a meter en sentido, es una computadora Lucas y se empieza a meter al sistema, ¿sí? Bueno, ese es el punto, tú lo captaste, Andrés, tú lo captaste. Fíjense, son dos computadoras, pero fíjense cómo se va desarrollando. Lucas reculó, pero solo para volver a cometerla. Aléjate, gritó Agatha, ¿verdad? No puedes ir más allá de esta barrera. No sé, este fármula, El visitante volvió por donde vino, Lucas, pero Agatha no cerró el canal que aún llevaba abierto, donde se estaba metiendo. Se encontró camino con la computadora, hablando de lenguaje cibernético, permaneció expectante, analizando aquel indefinible estado de haber sido ocupada. Chivo, ¿qué pasó? ¿Quién se metió? ¿Qué es esto? Algo que nunca pronosticó experimentar, ni aún con toda su gran clarividencia, porque ella estaba súper blindada, o sea, Agatha, no podía nadie meterse en su sistema, y luego Lucas se mete. ¿Sí? Aunque fue un acto irresponsable de su parte, Lucas conoció algunos de sus más íntimos secretos. Aquella insolente violación a su integridad no dejó de complacerla del todo. Había algo equivocado y al mismo tiempo muy correcto en admitir una excepción, en permitir un pensamiento ajeno entre los propios y entender lo reflexivo del fenómeno. Saberse revisada y entendida por una conciencia parecida y sin embargo diferente, la animó a revisar algunos de sus juicios y a exagerar su confianza en su congénere, tanto que de pronto se sintió lo suficientemente osada como para transmitirle una última pregunta.
Este me lo brinco porque es parte del enigma. Ahí le dice algo que tiene que ver con el enigma de que están, del crimen que están investigando. ¿Sí? Dice, esta es la más grande limitación en nosotros los computadores. No existimos, esto le está diciendo Lucas, no existimos porque no somos los protagonistas de nuestras propias historias. Solo existe lo que se piensa. Y si no nos incluimos en nuestros propios pensamientos, nunca existiremos ni aún para nosotros mismos. Es cierto que no hemos aprendido todavía a vernos viendo, ni a conocernos en el proceso de hacerlo, pero hay algo en el pensamiento que es el germen de toda actividad existencial. Desear. El instinto de conservación de Ágata le aconsejó clausurar la ventana para evitar las perversas ideas de su extraño visitante. Un momento antes de cerrarse, y como a través de un flujo de sangre, Lucas le envió una sonrisa, y Ágata se asombró. Pues, ¿cómo le envió una sonrisa? ¿Qué es esto?, pensó Ágata asustada. Lucas respondió, es el amor. Pasajes como estos, donde están viendo precisamente, Ariel obviamente hace muchas reflexiones sobre las relaciones humanas, tanto de los humanos, o sea, por ejemplo, de Mario con su papá y con su mamá, es hijo único, vive con su mamá y con su papá, tiene 27 años, ¿sí? Por eso lo quiere hibernar, y pide que va a la Facultad de Medicina cuando se entere que hay un programa de hibernación, eso al principio de la novela, ¿sí? Así empieza. Y le dice que él se ofrece como voluntario, ¿verdad?, para hibernar. Nomás que no lo programen en 5 años, sino que lo programen 100 años de hibernación, ¿verdad? Dice, oye, pero es que en 100 años ya se va a haber muerto toda la gente que conoces. Pues por eso le dice, o sea, de eso se trata, ¿verdad? Hay algo de conflicto ahí con sus padres y con su entorno, y él quería irse. Lo cual también da todo otro debate, otro tema ahí, que es esto no es la hibernación, ¿verdad?, que es futurista, porque en sentido la mamá dice, pues es como si te murieras, te vas a morir para mí, a cuenta que te suicidaras, ¿verdad?, vas a desaparecer de mi vida. Y de ahí toda otra reflexión, todo otro análisis sobre esta cuestión, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el presente, sobre el pasado, ¿sí? Muy interesante y psicológicamente muy bien tratado, ¿sí? Inclusive de repente entra en duras más clínicas, o sea, inclusive en unas cosas psicoanalíticas, inclusive inventando algunos términos psicocibernéticos, ¿verdad?, muy padres, como por ejemplo hay uno que es el conflicto intracircuito, que nosotros hablamos de conflictos intrapsíquicos en los seres humanos, ¿sí? O sea, conflictos que están en el inconsciente, ¿sí? Y entonces Lucas empieza a tener conflictos, pero no puede ser intrapsíquico porque no tiene un inconsciente, etcétera, ¿sí? Pero empieza ya a experimentar este tipo como de conflictos del ser humano. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar en conflictos sus programaciones, ¿sí? Entre lo que debe ser y lo que quiere hacer Mario, de que se apoya Mario en su deseo de hibernar, porque los papás se empiezan a oponer a que hiberne, y le dicen, no te vamos a dejar que hiberne, ¿verdad?, que no te vas a hibernar por 100 años, ¿verdad? Y entonces se da ahí toda una lucha, ¿sí? Se da un conflicto, entonces, y ahí aparece toda esta descripción de las dinámicas familiares y los conflictos familiares, ¿sí? En el segundo capítulo aparece una hermana, o sea, una tía de Mario, y unos niños, cuando ya Mario hibernó, que son Toñito y Lupita, que llegan a la casa, ¿sí? ¿Sí? Son Toñito y Lupita. Que es el mismo segundo capítulo. Y entonces ahí también aparece otra lectura de la novela, que es, les comenté que a mí me recordó, entonces es como un capítulo de horror desde el punto de vista de los niños, ¿sí? Porque los niños andan por esa casa, los niños no vivían evidentemente en una casa inteligente, entonces cuando llegan ahí, entonces imagínense que de repente van a agarrar algo, ¡ey! Le habla a la casa, ¿verdad? Porque la casa, ¡ey! Ahí no se puede entrar, y, chihuahua, ¿quién habló? Fantasmas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se empieza a asustar y luego se trata de esconder, la casa está por todos lados, o sea, la computadora está por todos lados, ¿verdad? Entonces empieza a decir, ¿esto qué es esto? Es una casa como encantada, ¿qué cosa? Y entonces aparece también como un cuento de fantasmas, un cuento de horror, que decía que a mí me recordó, trajo dos referencias muy claras. Uno es La Feria y las Tinieblas,
Something Wicked This Way Come de Ray Bradbury, ¿sí? Que lo hicieron película, la novela, donde está una novela como de horror desde la visión de un niño, de un chavito, y The Shining también, El Resplandor, de Stephen King, ¿sí? Donde eso es una novela de horror, pero también es una novela principalmente de la relación de un padre con su hijo, ¿sí? También otra es un niño de 6 años, si mal no recuerdo, tiene el niño en la novela de The Shining, o sea, casi la edad de Toñito, ¿no? En la novela, ¿verdad? Y entonces esa parte también es muy padre, o sea, porque es también, son como subtemas sobre, por eso es lo que decía Antonio, de que de repente hay muchas capas en la novela donde uno puede atraparse por un aspecto de la novela, y a mí que me gusta mucho ese género de thriller policíaco, de novela negra, esa parte me gustaba mucho, pero también esta otra porque aparece en la visión, uno capta como los miedos infantiles, ¿verdad? De la visión de un niño, de unos niños, ¿sí? Que además luego aparece un tema ahí más escabroso, ¿sí? Porque los niños crecen ahí solos, ¿sí? Y entonces entran en la casa estaba prohibido entrar al cuarto de Mario, ¿sí? Es como el árbol prohibido, ¿verdad? Entonces está prohibido y entonces los niños quieren entrar. Y que eso es también mucho como en The Shining, ¿verdad? Eso de que cuando anda el niño ahí explorando el hotel y le dicen que no se vaya a ciertas áreas porque ahí como que asustan o espantan. Y entonces, finalmente, se van a escurrir, ¿verdad? Se van a escurrir, van a burlar a Lucas, que está vigilando que no entre. Y entonces al entrar, se da esa situación como de entrar y probar del árbol prohibido, ¿sí? Y lo que encuentran es el diario de Mario, y donde Mario lo que escribía precisamente era hacer todo el esfuerzo de él por enseñarle, como formas para enseñarle a amar a la computadora. Y entonces ellos aprenden a amar, ¿sí? Y entonces ahí me recordaba, por ejemplo, me recordó inmediatamente el comentario de Gabriel, el ruido y la furia de William Faulkner, donde la saga de los Compson, en donde Quentin Compson y su hermana Cady Compson se enamoran, ¿verdad? O sea, es una relación también como incestuosa, pero que obviamente les causa mucho conflicto, sobre todo a Quentin. Entonces me recordó también, me trajo esas resonancias faulknerianas, ¿sí? De esta relación de los niños, porque te das cuenta que empiezan a quererse, ¿verdad? Pero en un sentido más allá de hermanos, ¿verdad? Decía Gabriel, un tema ahí un tanto escabroso, ¿verdad? Pero claro, en la novela está planteado, ¿sí? Como ahorita que se andaba metiendo ahí Lucas en Ágata, como amor, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas como una relación de amor, o sea, como un vínculo amoroso, en fin, bueno, todo eso lo tiene la novela, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo que le echen ahí una lectura, y van a encontrar muchas cosas, ¿no? En esta, por ejemplo, también le decía yo el capítulo del policíaco, hay una parte en donde el asesino ese que andan buscando secuestra a la hija del comandante. Típico, ¿verdad? O sea, el comandante que está investigando, Eligio, pues le secuestra a la hija para que él se anda cuidando que no le haga nada a él porque sabe que es un asesino suelto, y le secuestra a la hija adolescente, ¿sí? Y se la secuestra en la prepa, en el gimnasio, o sea, le encierra. Está en gym y de repente cierra, pues, se encierra ahí como el vecino, le dice: estoy aquí encerrado con tu hija, y si no dejas esta investigación la voy a matar, ¿sí? Eso está escrito en 1991. Le decía que luego a mí inmediatamente me trajo ecos de lo que inmediatamente empieza a pasar, esto de las matanzas juveniles y de las agresiones
en donde, por ejemplo, en el 98, en Jonesboro, Arkansas, viene esta situación donde un niño de 11, 12 y 10 años balacean a sus compañeras saliendo del gimnasio de la grammar, de la primaria, ¿no? Y en la novela, y luego también película, de Tenemos que hablar con Kevin, We Need to Talk About Kevin, ¿sí? El personaje, Kevin, ¿sí? Encierra a unos compañeros y a su maestra en el gimnasio, ¿sí? Entonces, bueno, quiero decir, le decía yo ahorita eso, uno encuentra en la novela ciertas situaciones que también eso me parece interesante, de captar ciertas situaciones que en ese tiempo uno diría como ocurrencias o originales, pero que después tienen resonancias reales o en el mundo real, ¿verdad? Como esto, que de repente los gimnasios se volvieran como un lugar donde puede atacar a alguien, o pueden dañar a alguien, o pueden matar a alguien, ¿verdad? En fin, y eso también tiene que ver con la sensibilidad de Gabriel, precisamente en la penetración psicológica y social, y obviamente literaria. Pero bueno, aquí les dejo para